El sol apenas despuntaba sobre el horizonte cuando Elijah Boone salió de su cabaña, con el sombrero echado hacia atrás y la cuerda de su caballo Buck colgando floja en su mano. Era una mañana tranquila, demasiado tranquila incluso para los estándares del territorio apache. El viento que solía arrastrar olor a tierra caliente estaba detenido, como si contuviera el aliento ante algo que aún no se revelaba. Elijah, un vaquero solitario acostumbrado a leer señales en el paisaje, sintió una inquietud que no supo explicar. Cabalgó rumbo al pueblo, como lo hacía cada 2 semanas para comprar harina, sal, tabaco y algunas herramientas. Pero ese día algo lo hizo detenerse apenas un par de millas después de su rancho. Buck levantó las orejas y se tensó. Elijah sintió el tirón en las riendas antes de escuchar nada. Luego, un sonido extraño, casi como un sollozo ahogado, se filtró por el aire inmóvil. El vaquero entrecerró los ojos. No era el gemido de un animal, era demasiado suave, demasiado frágil, demasiado humano. Guiado por el instinto, espoleó ligeramente a Buck hacia un pequeño arroyo seco. Allí, entre las piedras y la maleza, vio algo que lo hizo detenerse abruptamente. Al principio pensó que era un bulto de mantas viejas arrastrado por el viento. Pero cuando bajó del caballo y se acercó, el bulto respiró. Elijah sintió un vuelco en el pecho. «Dios mío», susurró. Era un niño nativo americano, delgado como una ramita, con la piel tostada por el sol y cubierta de polvo. Tenía el cabello largo, oscuro, enredado y pegado al rostro por el sudor. Llevaba un collar de cuentas azules y un taparrabos desgarrado. Su pequeño pecho subía y bajaba con esfuerzo, como si cada respiración fuese una batalla. Elijah se arrodilló a su lado. El suelo estaba tan caliente que quemaba, y el niño estaba tendido allí, como si no hubiera tenido fuerzas ni para moverse hacia la sombra. «Oye, pequeñito», dijo Elijah, con la voz suave, como si temiera romperlo. «¿Me escuchas?» Los ojos del niño se abrieron un instante, 2 pozos negros y profundos llenos de miedo y cansancio. Intentó decir algo, pero solo salió un suspiro rasposo. Elijah sabía que los apaches protegían ferozmente a los suyos. Un niño solo, en medio de la nada, era algo casi imposible. Eso significaba que algo terrible había ocurrido. Y también significaba que, si alguien lo estaba observando, y Elijah sospechaba que sí, lo que él hiciera en los siguientes segundos sería juzgado de forma decisiva. Pero no podía dejarlo allí. Él no era ese tipo de hombre. Con cuidado sacó su cantimplora y la acercó a los labios del niño. El pequeño bebió torpemente, el agua escurriendo por su barbilla. Elijah le levantó suavemente la cabeza para ayudarlo. Después sacó de su alforja un trozo de pan duro y lo partió en pedacitos, ofreciéndoselos en la palma de la mano. El niño comió con desesperación, como si hubiera pasado días sin probar bocado. «Eso es, tranquilo», murmuró Elijah. «Vas a estar bien». Mientras lo alimentaba, el vaquero levantó la mirada una y otra vez, escaneando las colinas, los arbustos, los recovecos de roca. Sentía algo, una sombra, un ojo invisible, un presagio. Nunca en su vida había sentido tanto la presencia de otros sin verlos. Pero la soledad del paisaje seguía intacta, como burlándose de él. Una idea cruzó su mente. Si me llevo al niño, ¿qué pensarán los suyos? ¿Y si creen que lo secuestré? ¿Y si me juzgan por intervenir? Pero otra idea se impuso con más fuerza. Si lo dejo aquí, muere. Eso fue suficiente. Elijah recogió al niño entre sus brazos. Sentía cada costilla bajo la piel, cada temblor del pequeño cuerpo.
Lo acomodó frente a él sobre Buck, lo envolvió en su manta y tiró de las riendas. «Vamos, viejo amigo», dijo al caballo. «Tenemos trabajo que hacer». El camino de regreso se sintió más largo de lo habitual, no por el tiempo, sino por el peso de la incertidumbre. En un momento, Elijah creyó ver una figura fugaz en lo alto de un risco, algo que se movió y desapareció. Pero pudo haber sido su mente, o pudo no haberlo sido. Cuando llegaron a la granja, el sol ya estaba alto. Elijah bajó cuidadosamente al niño, que ya respiraba algo mejor gracias al agua y a la sombra, y lo llevó adentro. Su cabaña no era grande, apenas 2 habitaciones, la suya y una pequeña sala con fogón, pero era cálida y sobre todo segura. Colocó al niño en su propia cama. «No te preocupes, pequeño», dijo. «Aquí no te haré daño». Encendió la estufa, calentó un poco de sopa de frijoles y carne. Mientras la comida se cocinaba lentamente, Elijah mojó un paño y limpió el rostro del niño, sus brazos, sus manos. El pequeño abrió los ojos, mirando alrededor con confusión, pero sin miedo. Eso le dijo algo importante. El niño entendía, al menos en parte, que Elijah no era una amenaza. Le ofreció la sopa en pequeñas cucharadas. El niño la aceptó con avidez. «Tienes un hambre feroz», sonrió Elijah. Cuando terminó, el niño lo observó fijamente. Luego levantó un dedo tembloroso, lo señaló a él, y dijo una palabra casi inaudible: «Elijah». El vaquero se quedó sorprendido. No esperaba que el niño repitiera su nombre tan rápido. «Sí», dijo tocándose el pecho. «Elijah». Luego señaló al niño con suavidad, dejando la pregunta en el aire. El pequeño dudó un momento y luego murmuró: «Chayton». Elijah asintió. «Mucho gusto, Chayton». Esa noche Elijah apenas pudo dormir. El niño descansaba profundamente, respirando más tranquilo cada hora. Pero algo en el aire seguía mal. Los perros estaban inquietos, moviéndose entre las sombras del patio, como si detectaran presencias invisibles. Buck resoplaba y golpeaba el suelo con los cascos. En varias ocasiones, Elijah salió al porche, rifle en mano, mirando la línea del horizonte. Nada. Pero el silencio era tan pesado que parecía anunciar una tormenta. Al amanecer, los primeros rayos del sol iluminaron algo que Elijah tardó unos segundos en comprender. Los perros comenzaron a ladrar frenéticamente. Buck relinchó y el vaquero corrió hacia afuera. Y se quedó helado. Allí, frente a su granero, extendiéndose más allá de sus tierras, formando una línea disciplinada que parecía no terminar nunca, había guerreros apaches, montados, serios, armados con lanzas, arcos, rifles antiguos. Sus rostros estaban pintados para la guerra. Sus caballos formaban un bloque imponente, perfectamente alineado. La magnitud era increíble. No eran 10, no eran 50, eran 200. 200 guerreros, observándolo con la quietud de una montaña y la intensidad de la tormenta. Elijah sintió cómo su garganta se cerraba. No sabía si había salvado una vida, o si sin querer había provocado el fin de la suya. Elijah Boone estaba acostumbrado a los peligros del oeste. Bandidos, tormentas repentinas, serpientes escondidas bajo la arena. Pero jamás había enfrentado nada como aquello. No había manera de prepararse para el espectáculo que se extendía frente a su granero. 200 guerreros apaches formados en perfecta disciplina, inmóviles como estatuas, silenciosos como sombras. Cada uno montado sobre caballos musculosos, cubiertos con mantas tribales y plumas que se agitaban con la brisa matutina. Elijah tragó saliva. Su mano buscó instintivamente la culata del rifle, pero se detuvo a medio camino. No había nada que pudiera hacer con un arma contra 200 hombres. Ni siquiera lo intentaría. Además, cualquier movimiento brusco podría interpretarse como una amenaza. Y eso sería fatal.
El aire estaba tan tenso que parecía a punto de romperse. Los perros, que solían ladrar a cualquier visitante, ahora estaban agazapados bajo las tablas del porche, como si supieran que no tenían cabida en una escena así. Buck, en el establo, relinchaba inquieto, golpeando la puerta con los cascos. Elijah respiró hondo, intentando calmar sus propios latidos. Sabía que tenía que dar un paso adelante, aunque sus piernas temblaran. Caminó despacio hacia el borde del porche, manteniendo las manos visibles. «Buenos días», murmuró, aunque sabía que probablemente no lo entenderían. Los guerreros no se movieron. Ni un parpadeo, ni un temblor. Parecían tallados en piedra. Hasta que uno de ellos avanzó. El sonido del caballo rompiendo el silencio fue tan abrupto que a Elijah se le erizó la piel. El guerrero que se acercaba era diferente al resto. Más alto, más imponente, con un porte que transmitía autoridad incluso antes de ver su rostro. Llevaba el torso desnudo, cubierto de pinturas rojas y negras que formaban patrones de guerra. Sobre el pecho destacaba un collar de garras de oso, señal de un hombre que había demostrado valentía en batalla. Su cabello, largo y oscuro, estaba adornado con plumas de águila. Era el jefe. El rostro de aquel hombre, severo y severamente marcado por cicatrices y años de liderazgo, era casi imposible de leer. Sus ojos oscuros brillaban con una intensidad que hizo que Elijah deseara no tener que sostenerles la mirada. El jefe detuvo su caballo a pocos metros del porche. Los otros guerreros permanecieron en su sitio, formando un telón de fondo amenazante. El silencio entre los dos hombres se prolongó durante un tiempo que pareció eterno. Finalmente, el jefe habló. Su voz era profunda, firme, cargada de significado, aun cuando Elijah apenas comprendió una palabra. Dijo algo como, «¿Dónde está?». Elijah sintió que la sangre se le helaba, aunque en realidad lo había esperado. Sabía perfectamente quién era él. Sin apartar la mirada del jefe, levantó una mano despacio, señalando hacia la cabaña. «Está adentro», dijo con voz baja pero clara. «Lo encontré solo, hambriento. Quería ayudar». El jefe no respondió, pero alzó apenas una ceja, como si estuviera evaluando si Elijah decía la verdad, o si mentía. Los minutos siguientes fueron inquietantes. El jefe dio una señal imperceptible con la mano, y dos guerreros desmontaron. A paso firme, caminaron hacia la cabaña. Elijah dio un paso adelante instintivamente, como un reflejo para proteger lo que consideraba un pequeño e indefenso ser bajo su cuidado. Uno de los guerreros levantó la mano, advirtiendo al vaquero sin decir palabra. Elijah comprendió. Si interrumpía, si mostraba resistencia, sería su fin. Así que se quedó donde estaba, con el corazón palpitando con violencia mientras veía a los guerreros entrar en su hogar. Escuchó el chirrido de la puerta. Luego, pasos. Luego silencio. Un silencio tan profundo que podía escucharse el pulso del mundo. Dentro de la cabaña, los dos guerreros encontraron al pequeño Chayton durmiendo sobre la cama de Elijah. El niño abrió los ojos en cuanto ellos entraron, como si los reconociera inmediatamente. No mostró miedo, no lloró, simplemente se incorporó despacio. Uno de los hombres se arrodilló frente a él, tocándole el rostro con una ternura que contrastaba con su aspecto feroz. Luego dijo algo en apache. Chayton lo escuchó con atención y respondió con un hilo de voz. Los guerreros intercambiaron miradas. Había alivio en sus ojos. 2 párrafos. Cuando los hombres salieron de la cabaña con el niño en brazos, Elijah sintió un nudo en el estómago, pero su rostro reflejaba una mezcla de cansancio y algo más. Un tipo de tristeza que los niños no deberían conocer. El jefe observó al niño. Sus ojos, que antes parecían tan fríos como la piedra,
se suavizaron por un instante que habría pasado desapercibido para cualquiera que no estuviera a 3 metros de él y no estuviera estudiando cada respiración. Era el instante de un padre que había creído a su hijo perdido. Elijah comprendió. «Es tuyo», dijo, aunque sabía que tal vez el hombre no lo entendería. El jefe bajó la mirada hacia Chayton y luego dirigió sus ojos a Elijah. Y por primera vez, habló en un inglés tosco pero claro. «Mi hijo». La frase cayó como una piedra en el pecho del vaquero. Sintió el peso de la revelación como un golpe silencioso. El niño que había encontrado al borde de la muerte no era un miembro cualquiera de la tribu. Era el hijo del jefe Apache, el hijo del hombre más poderoso de aquel territorio. Elijah respiró hondo. Sabía que rescatar a un niño Apache podía causar problemas diplomáticos o incluso desencadenar un conflicto. Pero rescatar al hijo del jefe, eso era una historia completamente distinta. El jefe hizo una seña y los dos guerreros llevaron al niño hacia él. Chayton se acomodó en los brazos de su padre, sin soltar el collar de cuentas que llevaba colgado, como si fuera su pequeño tesoro en un mundo que acababa de volverse incierto. Entonces el jefe volvió a mirar a Elijah. Hubo un largo silencio. Un silencio cargado de algo que no era hostilidad, pero tampoco era calma. Era juicio, era peso, era algo que no se podía interpretar fácilmente. Elijah decidió hablar. «Lo encontré solo, hambriento, casi muerto. No sé lo que pasó, pero hice lo que cualquiera debería hacer». El jefe escuchó, sin parpadear. Luego levantó una mano. Los 200 guerreros enderezaron la postura como si estuvieran unidos por un solo músculo. Elijah contuvo la respiración. Si el jefe daba la orden equivocada, su muerte sería instantánea. Pero en lugar de atacar, el jefe desmontó. Tocó el suelo con un paso firme y se acercó a Elijah. El vaquero sintió que el corazón se le quería escapar del pecho. No sabía si el hombre venía a estrecharle la mano o a degollarlo. El jefe se detuvo frente a él, tan cerca que Elijah podía ver la pintura seca sobre su piel, las cicatrices en su pecho, las arrugas marcadas por años de liderazgo y guerra. El jefe levantó una mano. Elijah se quedó helado. Pero no lo golpeó, no lo hirió. En cambio, colocó la mano sobre el pecho del vaquero, justo sobre el corazón. Ese gesto, tan inesperado, tan lleno de simbolismo, dejó a Elijah sin palabras. El jefe habló. «Elijah Boone», dijo, pronunciando su nombre con dificultad. «Hiciste lo correcto». El vaquero parpadeó confundido. El jefe continuó. «Podrías dejarlo morir, pero no lo dejaste». Elijah sintió un peso levantarse de sus hombros. Pero la tensión no terminó allí. El jefe dio un paso atrás, levantó el brazo hacia los guerreros y pronunció unas palabras en apache. La respuesta fue inmediata. Un grito unificado, potente, profundo. Una especie de canto de honor que retumbó en las colinas como una ola imparable. No era un grito de guerra. Era un grito de reconocimiento, de respeto, de deuda, para Elijah Boone. El vaquero retrocedió un paso, temblando sin querer, porque comprendió que nada en su vida volvería a ser igual. Los guerreros habían venido no para matarlo, sino para agradecerle. Punto. Pero la forma apache de agradecer podía ser tan abrumadora como su forma de luchar. Y el jefe aún no había terminado. Se acercó de nuevo y mirando a Elijah con una mezcla de solemnidad y gravedad, pronunció: «Ahora hay cosas que debes saber». Y fue entonces que Elijah comprendió que rescatar al niño no había cerrado una historia. Había abierto una enorme, una que apenas comenzaba. El aire frío de la mañana se mezclaba con el olor a polvo levantado por los cascos de los caballos. A pesar de que la tensión del momento había disminuido ligeramente,
Elijah Boone aún estaba paralizado por la impresión. Nunca había estado tan cerca de un jefe apache. Nunca había visto a tantos guerreros juntos sin que hubiera sangre de por medio. Y nunca, jamás, se había imaginado que un gesto de compasión lo pondría en una posición tan extraña y peligrosa. El jefe, aún con Chayton en brazos, se acercó de nuevo al vaquero. Sus ojos, oscuros como la obsidiana, parecían buscar algo en Elijah. Una respuesta, una intención, una verdad que fuera más profunda que cualquier palabra. El silencio se hizo tan denso que Elijah sintió que le apretaba el pecho. Finalmente, el jefe habló. Elijah Boone comenzó, usando su nombre con un acento duro pero claro. Antes de decirte lo que viene, necesitas saber lo que ocurrió. El vaquero asintió, sin moverse. No se atrevía a interrumpir. El jefe hizo una seña con la mano y los guerreros levantaron ligeramente sus lanzas, como si esa orden invisible significara adoptar una postura más relajada. Pero ninguno perdió la vigilancia. Ninguno bajó la guardia. Aquella formación seguía siendo un muro vivo de acero, músculo y guerra. El jefe miró hacia el horizonte, como si allí estuviera grabada la memoria de lo que estaba a punto de contar. Luego empezó. 3 días atrás, dijo. Mi pueblo salió a buscar nuevos pastos. El desierto está cambiando. La temporada fue dura. Los manantiales se secaron. Los ciervos se movieron al norte. Necesitábamos seguirlos. Elijah escuchaba con atención. El jefe hablaba en inglés, lento, escogiendo cada palabra, pero se hacía entender. Mi hijo, Chayton, continuó, quiso venir. Es valiente. Está cerca de ser un guerrero. Aprenderá pronto. Y yo no quería negárselo. El jefe apretó ligeramente al niño contra su pecho. Chayton no protestó. Se acurrucó como si ese lugar fuera su refugio natural. Vea, viajamos 2 días hacia el este. Encontramos señales de búfalos. Parecía un buen presagio, dijo con voz baja. Pero lo que encontramos no fue un presagio. Fue una trampa. Pea. Elijah sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Hombres blancos, escupió el jefe, no con odio, sino con desconfianza profunda. No del ejército, no colonos, no rancheros. Eran otros, ladrones, bandidos. Vienen del sur, quemando todo a su paso. No respetan ni a los nuestros ni a los suyos. No negocian, no se detienen. Elijah sintió un nudo en la garganta. Había oído rumores de bandas que cruzaban desde el sur, pero hasta entonces pensó que eran historias exageradas de cantina. Atacaron al amanecer, continuó el jefe. Tenían armas nuevas, rojas, de fuego violento. Pea. Elijah comprendió. Rifles de repetición, armas que podían matar a distancia antes de que un apache lograra acercarse. Nos defendimos, dijo el jefe, pero éramos pocos. Proteger a los ancianos, a las mujeres, era difícil. Y entonces se detuvo. Cerró los ojos un instante. En medio del caos, Chayton fue separado de nosotros. Un peso invisible cayó sobre el aire. Elijah lo sintió como si estuviera presenciando la escena. Lo busqué, prosiguió el jefe. Dejé a mis hombres seguir la huida de los bandidos, pero yo perdí la cabeza. Busqué a mi hijo entre el humo, entre los cuerpos, entre las piedras, pero no estaba. No lo encontré. Elijah vio un destello en los ojos del jefe. No lágrimas. Un jefe apache no lloraba frente a extraños, pero sí el brillo de un hombre que había estado muy cerca de la desesperación absoluta. Los bandidos huyeron, dijo. También algunos de los nuestros. La confusión fue grande. En el desierto, los rastros se dividen. No sabíamos si Chayton estaba vivo o muerto. Elijah tragó saliva. Sintió el peso de la historia como si lo apretara la garganta. Buscamos día y noche, continuó el jefe. Mis hombres y yo, seguimos huellas. Encontramos pequeñas señales. Una gota de sangre, una huella, un pedazo de cuero.
Sabíamos que él luchó por mantenerse con vida. Sabíamos que seguía caminando. Elijah cerró los ojos brevemente. Ahora entendía la gravedad de lo que había hecho. El jefe prosiguió. Pero el desierto es cruel. Un niño solo. Hizo un gesto con la mano, una mezcla de resignación y tristeza. Hasta que, dijo, volviendo a mirar a Elijah, encontramos algo más. Huellas de caballo, huellas nuevas. Se dirigían hacia el norte. No eran de los bandidos. Era solo un hombre. Uno. Y entonces lo comprendí. Alguien lo había encontrado. Elijah sintió una punzada en el pecho. Podría haber sido un enemigo, dijo el jefe. Podría haber sido alguien que lo usara para extorsionarnos. Podría haber sido cualquiera. Pero no lo fue. Un raro silencio cálido pareció expandirse entre ambos. Fue tú, Elijah Boone, dijo el jefe. Tú, un hombre blanco que no tenía ninguna razón para ayudar. Un hombre que podría haberlo dejado morir y nadie habría sabido la diferencia. Elijah respiró hondo. No tenía corazón para dejar a un niño morir, contestó. El jefe asintió lentamente. Pero la historia no terminaba allí. El jefe bajó a Chayton al suelo con suavidad. El niño miró alrededor, curioso y un poco cansado. Entonces el jefe cambió el tono de su voz. Se volvió más grave, más oscuro, como si estuviera a punto de revelar algo que pesaba más que todo lo contado antes. Escucha bien, Elijah Boone, dijo. Lo que ocurrió no fue un ataque aislado. Los bandidos no encontraron a mi pueblo por casualidad. Buscaban algo. Buscaban a alguien. Elijah levantó una ceja. ¿A quién?, preguntó sin poder contenerse. El jefe se acercó un paso más, tan cerca que Elijah pudo sentir su respiración. A mi hijo, susurró el jefe. A Chayton. El corazón de Elijah dio un salto. ¿A él? ¿Por qué? El jefe apretó la mandíbula. Porque él miró al niño, luego al cielo. Es el último heredero de una línea sagrada entre los míos. Su madre pertenecía a un clan con lazos antiguos, que muchos respetan y otros desean destruir. Hay quienes creen que matarlo o capturarlo debilitaría nuestra unión, que dividiría a los clanes. Los bandidos buscan venderlo, usarlo, intercambiarlo. Él es un símbolo, un valor, un arma política. Elijah sintió que el estómago se le caía. Todo tenía sentido. El niño no estaba perdido por accidente. Era un objetivo. Y ahora tú, dijo el jefe, señalándolo con un gesto solemne, te has cruzado en su camino. Los bandidos no te conocen, pero ahora, por llevar a mi hijo contigo, podrías estar en peligro, mucho peligro. Elijah sintió un escalofrío. Sabía que el jefe no exageraba. Por eso vine con mis guerreros, continuó el líder apache. No para atacar, no para intimidar, sino para proteger lo que es mío, mi hijo, mi pueblo, y ahora para hablar contigo. El jefe respiró profundo. Los hombres que hicieron esto regresarán. Están reptando por estas tierras como serpientes de fuego, y vendrán aquí. Buscarán a Chayton, buscarán cualquier pista, vendrán por ti. Elijah se quedó helado. ¿Por mí? Sí, porque tú lo salvaste, porque tú lo alimentaste, porque tú dejaste huellas, y los hombres sin alma siempre encuentran huellas. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía empujar las montañas. Elijah miró al jefe, a los guerreros, al niño, al horizonte. Todo cambió de forma en su mente. Él creía que había salvado una vida. No imaginó que también estaba entrando en una guerra. El jefe dio un paso hacia atrás y concluyó: lo que hiciste por mi hijo, mi pueblo no lo olvida, pero lo que viene tampoco se olvidará fácilmente. Debes elegir, Elijah Boone. El vaquero frunció el ceño. ¿Elegir qué? El jefe lo miró fijamente. ¿Si caminarás solo o si caminarás con nosotros? Esa pregunta, sencilla en apariencia, significaba todo. Vida o muerte, soledad o alianza, paz o batalla. Y Elijah Boone, un simple vaquero,
Nunca había sentido tanto el peso de una decisión. La mañana después de la tensión indescriptible frente al granero, cuando los 200 guerreros permanecían firmes como un muro vivo, algo cambió. Aunque los caballos resoplaban, la tierra temblaba y los arcos estaban listos, el niño, Kohana, salió de detrás de Ethan con una determinación que nadie esperaba. Llevaba la manta que Ethan le había puesto la noche anterior, aún demasiado grande para su pequeño cuerpo, pero caminó hacia adelante, con la dignidad de alguien que sabía que su voz importaba más que las armas. Ethan sintió cómo su estómago se apretaba. Había hablado con él en inglés la noche anterior, pero ahora el niño murmuraba palabras que el cowboy no entendía, palabras en su lengua. Los guerreros hicieron un leve murmullo. Ethan no sabía qué decía, pero entendió algo. Aquello no debía detenerse. Así que dio un paso atrás para dejar que el niño hablara por sí mismo. El anciano con las plumas largas, el que parecía ser el jefe, desmontó y avanzó hacia el niño con pasos lentos. Tenía la mirada dura de quien ha visto demasiadas muertes, pero también la sabiduría de quien sabe reconocer un acto auténtico de compasión, incluso cuando viene del lado equivocado de la frontera cultural. Kohana levantó el mentón, tragó saliva y habló con más fuerza. Ethan solo reconoció una palabra que le había repetido la noche anterior: hermano. Durante un instante, los guerreros parecieron confundidos. Pero entonces el jefe se volvió hacia su gente y tradujo lo que el niño decía, alzando la voz para que todos escucharan. Hippo. Dice que este hombre blanco le dio comida cuando él ya no tenía fuerzas para seguir viviendo. Hubo un murmullo entre la multitud. Dice que le curó las heridas sin pedir nada a cambio. Otro murmullo, esta vez más profundo. Hippo. Dice que quiere volver con su gente, pero no quiere que dañen al hombre que le salvó la vida. Hippo. El viento pareció detenerse. Hippo. Ethan sintió un nudo en la garganta. No sabía que el niño iba a defenderlo. No sabía que frente a 200 guerreros, aquel pequeño levantaría la voz para protegerlo. El jefe lo miró directamente. Era una mirada que podía quebrar a cualquiera. Pero Ethan no retrocedió. Hippo, ¿por qué lo ayudaste?, preguntó el jefe en un inglés sorprendentemente correcto. Ethan respiró hondo. No era momento de explicaciones largas o complicadas. No era un diplomático, ni un político, ni un hombre de discursos. Porque tenía hambre, respondió simplemente, y nadie debería morirse de hambre. El jefe ladeó la cabeza, observándolo con una mezcla de curiosidad y prudencia. Muchos de los tuyos no piensan así. Quizá, pero yo no soy muchos, solo soy yo, contestó Ethan. Por primera vez, algunos guerreros bajaron levemente los arcos. Otros intercambiaron miradas entre sí. No era normal que un hombre blanco mostrara esa serenidad frente a un ejército apache. El jefe levantó la mano. El silencio cayó sobre todos. Mi nieto desapareció hace 3 días, dijo con voz grave. Encontramos rastros de su lucha con lobos, pero no encontramos su cuerpo. Creímos que había muerto. Se volvió hacia Ethan. Pero tú lo encontraste vivo. Tú lo alimentaste. Tú lo cuidaste. Eso no lo olvidará nuestro pueblo. Kohana se acercó al jefe y tomó su mano. Los guerreros hicieron un sonido gutural al unísono. Un sonido que no era amenaza, era respeto. Pero entonces el tono cambió. El jefe frunció el ceño. Aún así, mi pueblo exige saber si fue casualidad o si tienes algún interés oculto. Hemos tenido traiciones antes. Hemos perdido tierras, ganado, familias por la mano de los blancos. Ethan respiró profundo. Esta vez su voz fue más firme. No tengo ningún interés en ustedes. Solo tengo mi rancho, mi caballo y mis manos para trabajar. El niño estaba solo, y uno no deja que un niño muera. Ni aquí,
ni en ninguna parte. El jefe lo observó un largo rato. Era evidente que estaba evaluando cada microgesto de Ethan, cada inflexión, cada sombra en su mirada. Cuando finalmente habló, lo hizo con solemnidad. Mi pueblo se reunirá esta tarde. Decidiremos si este acto de bondad es real, o si podría ser una trampa. Hizo un gesto con la mano, y 100 guerreros se movieron como un solo cuerpo, alzando levemente los arcos. Hasta entonces, ninguno de nosotros cruzará la linde de tu tierra, y ninguno de ustedes saldrá de ella. Ethan sintió un escalofrío. No lo estaban atacando, pero estaban imponiendo una vigilancia estricta. Kohana se volvió hacia él, con ojos llenos de angustia. Ethan se agachó y colocó una mano sobre su hombro. «Estaré bien», susurró. «Ve con tu gente. Ellos te han buscado mucho». El niño lo abrazó. Fue un abrazo rápido, tímido, pero intenso. Después, uno de los guerreros lo tomó de la mano y lo condujo hacia el caballo del jefe. El pequeño miró a Ethan hasta el último segundo, incluso cuando el jefe lo subió al lomo y lo colocó delante de él. El ejército apache empezó a retirarse lentamente. 2 líneas perfectas de guerreros abrieron paso a su líder. Los cascos golpeaban la tierra en perfecta sincronía. A medida que se alejaban, Ethan sintió cómo el viento volvía a moverse, como si la naturaleza misma hubiera contenido la respiración durante toda la escena. Pero antes de desaparecer entre los pinos, el jefe volvió la cabeza y lo señaló con el brazo extendido. «Cuando caiga el sol, te daremos nuestra decisión». Su voz resonó como un trueno. Después, se marcharon. Ethan se quedó solo frente al granero. Sus piernas empezaron a temblar, no de miedo, sino de la magnitud de todo lo que había ocurrido. Había salvado a un niño. Ahora tenía a una nación entera debatiendo si merecía la paz o la muerte. El silencio que siguió fue pesado, más pesado que cualquier amenaza directa. Ethan entró al granero, tomó su silla de montar y comenzó a trabajar mecánicamente, intentando distraerse. Sus manos temblaban. Su mente volvía una y otra vez a las palabras del jefe, a la mirada del niño, a la multitud de guerreros, al sonido de los cascos alejándose. Pero sobre todo pensaba en una sola pregunta. ¿Qué decisión tomarían al caer el sol? Su vida, su futuro y su rancho dependían de ello. El sol comenzó a descender lentamente, pintando el cielo de tonos naranjas, púrpuras y dorados. Cada minuto que pasaba hacía que el silencio alrededor del rancho de Ethan se volviera más pesado. Casi como si la tierra misma estuviera esperando el juicio que se anunciaría al anochecer. Ethan limpiaba una y otra vez el mismo arnés de cuero, aunque ya estaba impecable. No podía quedarse quieto. Cada sonido de los árboles, cada crujido de la tierra, cada silbido del viento lo hacía girar la cabeza esperando ver aparecer a los guerreros. Su caballo, Dusty, también estaba inquieto. Agitaba la cabeza, respiraba fuerte, caminaba en círculos. Los animales siempre presentían cuando algo grande estaba por ocurrir. Ethan se pasó una mano por el rostro. Tenía el estómago vacío, pero no podía comer. En su mente no dejaba de repetirse una y otra vez la misma imagen. 200 guerreros formados afuera de su granero, y el niño protegiéndolo con palabras que no entendía, pero que habían cambiado todo. Finalmente, cuando el sol tocó la línea del horizonte, un sonido empezó a llenar el aire. Era tenue al principio, un retumbar lejano, como el eco de tormentas antiguas. Luego se volvió claro, el galope de muchos caballos. Ethan dejó el arnés, salió a la puerta del granero, respiró hondo y se mantuvo firme. No iba a recibirlos como un hombre derrotado. Los vio aparecer entre los árboles. Primero 10 guerreros, luego 50, luego 100. No eran 200 como aquella mañana, pero sí un número considerable. Y lo más importante, venían organizados, en fila doble, sin mostrar intención de ataque. En el centro, montado en su caballo, venía el jefe.
Y delante de él, sentado otra vez en la silla, estaba el niño, Koana. La presencia del pequeño alivió un poco la tensión, pero no disipó del todo el temor que Ethan sentía. Los guerreros desmontaron lentamente, rodearon el granero y dejaron un gran espacio en el centro. Esa colocación no era accidental, era la formación de un círculo de juicio. El jefe desmontó también y caminó hacia Ethan con pasos lentos, ceremoniales. «Has sido paciente», dijo al llegar frente a él. «Eso cuenta a tu favor». Ethan tragó saliva. «No tenía dónde ir», respondió con sinceridad. El jefe hizo una ligera sonrisa, tan leve que casi parecía un reflejo. «Nuestro consejo se reunió durante horas», continuó. «Hubo discusiones, desacuerdos, voces que clamaban por venganza por los agravios del pasado, y voces que pedían reconocer tu acto de bondad». Ethan asintió, esperando. El viento sopló fuerte en ese momento, levantando polvo alrededor. El jefe levantó una mano, y todos los guerreros se quedaron inmóviles. «Mi pueblo no acostumbra tomar decisiones basadas solo en palabras», dijo. «Por eso escuchamos también a mi nieto». Kohana dio un paso adelante. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y nerviosismo. Dijo unas palabras en su idioma y el jefe tradujo. «Dijo que te debe la vida». Hizo una pausa. «Dijo que no quiere vivir en un mundo donde se castigue la bondad». Otra pausa. «Bra». Y dijo que si pretendíamos hacerte daño, él se opondría. Los guerreros hicieron un murmullo profundo. Fue un sonido extraño, casi vibrante, como el de una colmena inquieta. Ethan sintió un estremecimiento. Que un niño apache defendiera a un hombre blanco no era cosa menor. El jefe levantó ambas manos para imponer silencio. «Hubo quienes dijeron que un acto de bondad no borra generaciones de conflictos», continuó. «Pero otros respondieron que tampoco debemos condenar a quienes no han hecho daño». Lo miró fijamente. Y preguntaron, «¿Acaso no deberíamos honrar la vida salvada en lugar de mantener viva la ira del pasado?» Los ojos de Ethan se clavaron en los del jefe. No dijo nada. No podía. Nunca había imaginado verse en mitad de un debate que decidiría su destino a nivel tribal. Finalmente, prosiguió el jefe, «votamos». Los guerreros que rodeaban el círculo se pusieron tensos. Algunos apretaron sus lanzas, otros sostuvieron el arco con manos firmes. Parecía que el veredicto estaba a segundos de revelarse. El jefe respiró hondo. «Hemos decidido que no eres enemigo». El aire pareció romperse de alivio. Ethan casi sintió que le faltaban fuerzas para mantenerse de pie. «Hemos decidido», continuó el jefe, «que tu acto de salvación debe ser honrado. Así pues, no solo evitarás castigo». Hizo una pausa tan larga que los caballos detrás relincharon, inquietos. «Sino que recibirás algo que pocos hombres blancos han tenido jamás, nuestra protección». Los guerreros golpearon el suelo con la base de sus lanzas. No era amenaza, era sello de aprobación. Ethan no supo qué decir. «Yo no esperaba nada», murmuró. «Precisamente por eso eres digno de ello», respondió el jefe. El niño Kohana dio unos pasos hacia Ethan. Se detuvo a 1 metro, lo miró con timidez y alzó las manos. Ethan se agachó. El niño tomó su muñeca derecha y ató alrededor de ella una tira de cuero trenzado con cuentas hechas de hueso y turquesa. «Es un símbolo», explicó el jefe. «Representa que estás bajo la palabra de mi pueblo, que nadie de los nuestros, ni ningún aliado, puede tocarte, y que si alguna vez necesitas ayuda, si alguna vez tu vida está en peligro, podrás mostrar ese brazalete y serás escuchado». Ethan estaba tan abrumado que apenas podía respirar. Miró el pequeño brazalete, tan simple y tan poderoso al mismo tiempo.
Era un símbolo que en aquellas tierras salvajes valía más que el dinero, más que un rifle, más que cualquier tratado hecho entre gobiernos. El jefe no había terminado. Pero escucha bien, cowboy, dijo acercándose un poco más. La protección que te damos no es un regalo, es un pacto. No esperamos nada a cambio, excepto que sigas siendo el hombre que fuiste ayer. Sus ojos se volvieron más severos. No traiciones al niño que salvaste. No traiciones a tu propio corazón. Ethan asintió con fuerza. No lo haré. El jefe lo observó unos segundos más, como si quisiera leer en su alma para asegurarse de que decía la verdad. Al final, hizo un gesto hacia los guerreros. Volvemos a nuestro campamento, anunció. Pero cada mañana enviaremos a un solo jinete para vigilar la zona y asegurarnos de que no haya amenazas. No por desconfianza en ti, sino para proteger lo que ahora consideramos cercano a nosotros. Ethan no esperaba eso. ¿Proteger mi tierra? La tierra del hombre que salvó a un niño, corrigió el jefe. Sí. Kohana abrazó a Ethan una última vez. Fue un abrazo rápido, infantil, pero lleno de una gratitud profunda. Luego regresó junto al jefe. Los guerreros comenzaron a montar. Pero antes de partir, el jefe dijo algo más. Ethan. El cowboy levantó la mirada. Un día puede que vuelvas a necesitar a alguien. Y cuando ese día llegue, recuerda esto. El jefe se golpeó el pecho con el puño cerrado. No estás solo. Luego, con un grito gutural, los guerreros emprendieron la marcha. El sonido de los cascos se perdió entre los pinos. La tierra volvió a calmarse, y el viento sopló suave de nuevo. Ethan se quedó de pie frente al granero, mirando el brazalete en su muñeca. Nunca había tenido familia cercana. Nunca había tenido aliados. Nunca había esperado nada de nadie. Vivía simple, solo él y la tierra. Pero esa noche, mientras el cielo oscurecía por completo y una luna blanca ascendía sobre su rancho, entendió algo que le cambió la vida. Había ganado la confianza de un pueblo entero, simplemente por hacer lo correcto. Y eso, para un hombre como él, valía más que cualquier tesoro.